La Biblia de Scofield, el libro que convirtió en sionistas a los cristianos evangélicos de Estados Unidos. Por May D. H. C. O'Catale, Washington Report Asuntos sobre Medio Oriente, octubre de 2015, páginas 45 a 46. Que una nación cometa el pecado del antisemitismo conlleva un juicio inevitable. Cita de la Nueva Biblia de Estudio de Scofield. Desde que se publicó por primera vez en 1909, la Biblia de referencia de Scofield ha convertido en sionistas intransigentes a decenas de millones de estadounidenses. Cuando John Hagee, fundador de Cristianos Unidos por Israel, dijo que 50 millones de cristianos evangélicos creyentes en la Biblia se unen a 5 millones de judíos estadounidenses en nombre de Israel, se refería a la Biblia de Scofield. Aunque la Biblia de referencia de Scofield contiene el texto de la versión King James autorizada, lo problemático no es la Biblia protestante tradicional, sino el comentario anotado de Cyrus A. Scofield. Más que cualquier otro factor, son las notas de Scofield las que han inducido a generaciones de evangélicos estadounidenses a creer que Dios exige su apoyo acrítico al moderno Estado de Israel. Bendiciendo a Israel, maldiciendo a sus críticos. El comentario de Scofield sobre Génesis 12:3 es fundamental para la creencia sionista cristiana: bendeciré a los que te bendigan. En cumplimiento estrechamente relacionado con la siguiente cláusula: y maldeciré al que te maldiga. Maravillosamente cumplido en la historia de la dispersión. Invariablemente le ha ido mal al pueblo que ha perseguido al judío, bien a los que lo han protegido. El futuro probará aún más notablemente este principio. Basándose en la interpretación bastante tendenciosa de Scofield, Hagee afirma: el hombre o nación que levante la voz o la mano contra Israel invita a la ira de Dios. Pero como señala Stephen Sicer en su crítica definitiva, Sionismo cristiano, hoja de ruta hacia el Armagedón. La promesa, al referirse a los descendientes de Abraham, habla de que Dios los bendiga, no de que naciones enteras bendigan a la nación hebrea, y menos aún al contemporáneo y secular Estado de Israel. A pesar de esta lectura más ortodoxa, la Nueva Biblia de Estudio Scofield, publicada por Oxford University Press en 1984, intensificó la interpretación de Scofield añadiendo que una nación cometa el pecado de antisemitismo conlleva un juicio inevitable. Sostenida por una dudosa exégesis de textos bíblicos selectivos, concluye Sicer, la particular lectura que el sionismo cristiano hace de la historia y de los acontecimientos contemporáneos aparta a Israel y al pueblo judío de los demás pueblos de Oriente Próximo. Justifica el racismo endémico intrínseco al sionismo, exacerba las tensiones entre judíos y palestinos y socava los intentos de encontrar una solución pacífica al conflicto palestino-israelí, todo ello porque la Biblia se lo dice. El increíble Scofield, en su libro de 2008, El surgimiento de Israel, una historia de un revolucionario Estado, Jonathan R. Adelman califica de totalmente fortuito el apoyo crucial que Israel recibe de los fundamentalistas cristianos. Esa afirmación queda desmentida, sin embargo, por la increíble carrera del hombre que escribió la Biblia del fundamentalismo. 2 años después de la supuesta conversión de Scofield al cristianismo en 1879, el periódico El Patriota de Atchison no estuvo muy impresionado. Describiendo al antiguo residente de Atchison como el difunto abogado, político y en general un buscapleitos, el artículo pasó a relatar algunos de los muchos actos maliciosos de Scofield. Entre ellos, una serie de falsificaciones en San Luis, por las que fue condenado a 6 meses de cárcel. Ser un predicador nacido de nuevo tampoco impidió que Scofield se convirtiera en miembro de un exclusivo club de hombres de Nueva York en 1901. En su devastadora biografía, El increíble Scofield y su libro, Joseph M. Canfield sugiere la admisión de Scofield en el Lotus Club, que no pudo haber sido buscada por Scofield, refuerza la sospecha que ha surgido antes de que alguien estaba dirigiendo la carrera de Scofield. Ese alguien, sospecha Canfield, estaba asociado con uno de los miembros del comité del club, el abogado de Wall Street Samuel Untermeyer. Como Canfield insinúa, la teología de Scofield fue muy útil para conseguir que los cristianos fundamentalistas respaldaran el interés internacional en uno de los proyectos favoritos de Untermeyer, el movimiento sionista. Otros han sido incluso más explícitos sobre la naturaleza del servicio de Scofield a la agenda sionista.
En el libro Teoría de la Guerra Injusta, el sionismo cristiano y el camino a Jerusalén, el profesor David W. Lutz escribe, Untermeyer utilizó a Scofield, un abogado de Kansas City sin formación formal en teología, para inyectar ideas sionistas en el protestantismo estadounidense. Untermeyer y otros sionistas ricos e influyentes a los que presentó a Scofield promovieron y financiaron la carrera de este último, incluyendo viajes por Europa. En uno de estos viajes europeos, el editor de Oxford University Press Henry Froude expresó un interés inmediato en el proyecto de Scofield. Según una biografía de Froude, aunque el editor de Oxford University Press no era demostrativo en sus opiniones religiosas, toda su vida cristiana estuvo asociado con los hermanos conocidos como los exclusivos. Los hermanos exclusivos se refieren al grupo de cristianos evangélicos que, en una escisión de 1848 en los Plymouth Brethren, siguieron a John Nelson Darby, el misionero anglo-irlandés generalmente considerado como la figura más influyente en el desarrollo del sionismo cristiano, y una gran influencia para Scofield. El legado de Scofield. Si la Biblia de Scofield nunca se hubiera publicado, los presidentes estadounidenses influidos por el sionismo cristiano, como Truman, Johnson, Reagan y George W. Bush, podrían haber sido menos comprensivos con las exigencias israelíes y, en consecuencia, más atentos a los intereses de Estados Unidos. Además, el pueblo estadounidense podría haberse ahorrado los desvaríos pseudocristianos de John Hagee, Pat Robertson y el difunto Jerry Falwell, por no hablar de la lucrativa profecía del rapto de los últimos tiempos pregonada por Hal Lindsey y Tim LaHaye. Pero son los pueblos de Oriente Medio los más afectados por un Israel expansionista envalentonado por la lealtad inquebrantable de los sionistas cristianos a los que se hace creer que las palabras de Scofield son la voluntad de Dios. Entre las muchas víctimas de la Biblia de Scofield se encuentran 5 millones de refugiados palestinos a cuyo derecho a regresar se oponen fervientemente los cristianos sionistas de Estados Unidos. Gracias a su adoctrinamiento por el libro impío de Scofield, creen que Palestina no pertenece a los palestinos, muchos de los cuales son correligionarios cristianos, sino exclusivamente al pueblo elegido de Dios. Los protestantes han alterado las escrituras para justificar sus errores. Y con el comentario Scofield, la herejía dispensacionalista potenció el sionismo de los protestantes en Estados Unidos.